Las memorias RAM suelen ser los componentes que menos se les presta atención a la hora de adquirir partes en los ensambles, si es que apenas comprarás alguna, o ya la tienes pero quieres ver cómo sacarle el mayor provecho. En este video veremos de manera rápida qué son, cómo optimizarlas si es que cumplen los requisitos mínimos para juegos, y ver cómo sacar todo su potencial que la mayoría de veces se desperdicia sin siquiera saberlo. La memoria RAM, o bien memoria de acceso aleatorio, se encarga de almacenar información de las aplicaciones de manera temporal. Esto significa que los datos de las aplicaciones pueden eliminarse, optimizando su funcionamiento, pero es gracias a esta característica de almacenamiento que los procesos logran realizarse rápidamente. Para dar una perspectiva más real, podremos poner un ejemplo. Tienes un empaque de gomitas que pretendes comerte mientras ves alguna serie, pero lastimosamente solo te gustan las de color rojo, amarillo, azul o verde. ¿A quién le gustarán las gomitas verdes? Bueno, el color o sabor cual sea que te guste, pues bien, esa bolsa de gomitas es tu unidad de almacenamiento. Buscar solo las que te gustan te distraería de ver la serie. Entonces tomas un plato o un tazón para separar previamente tus gomitas. Veamos el panorama completo. Tú cumples el rol del procesador, la bolsa es tu disco duro y el plato tazón es la memoria RAM. Obviamente, entre más grande sea tu tazón, más golosinas podrás colocar ahí, cumpliendo la parte de la capacidad de almacenamiento. Cuando te dispongas a ver la serie, solo basta con que busques tu botana en el tazón y no en el cúmulo de colores en la bolsa. El tazón seguirá estando ahí cuando te acabes las gomitas, así que solo estarán ahí cuando las necesites. Esa es la parte temporal de almacenamiento, ahorrando tiempo, mejorando el rendimiento y en este caso permitiéndote disfrutar más a gusto la serie. Creo que es el mejor ejemplo que puedo poner. Espero que se haya quedado claro, y en el caso de que no, pueden dejármelo en los comentarios y con gusto les responderé. Pasándolo a un panorama más informático, al estar usando el navegador de internet, puede ser cualquier otra aplicación o programa, el procesador requiere datos de la misma para poder ejecutar sus procesos. Sin embargo, buscar directamente en las unidades de almacenamiento sería algo tardado, como lo mencioné anteriormente en la bolsa de dulces. Alguien podría decir que las memorias de estado sólido mejoran este aspecto, y está en lo correcto hasta cierto punto. Son más rápidas ya que no tienen que buscar los datos con un lector físico como ocurre en los discos mecánicos. El problema se encuentra al abrir varias aplicaciones a la vez. La memoria RAM, entre mayor sea su capacidad, más aplicaciones podemos abrir al mismo tiempo sin perder efectividad entre ellas. Podemos poner esto a prueba con tu teléfono celular. Abres un par de aplicaciones e intercambias entre ellas, pero sigues teniendo espacio disponible. Ambas funcionan de manera correcta mostrándote la aplicación abierta. Pero si continúas abriendo más e intercambias entre ellas, llegarás a un punto en el que los datos de alguna de las aplicaciones serán eliminados, y al entrar a esta se reiniciará gracias al proceso de optimización automático. Esto significa que has saturado la memoria. Lo mismo pasa con las memorias RAM en PC. Sin embargo, estas aplicaciones no se reinician. Si las saturas podrás observar un error común donde la ventana se pone blanca junto a la leyenda de "la aplicación dejó de funcionar". En este caso, en el de los videojuegos, el error más común es que te pueden dar unos tirones, y la manera en que puedes identificar que la memoria RAM se está quedando corta es que se te queda la pantalla congelada, y por ende también te da unos tirones de FPS. Algo que al menos a mí y en mis inicios jugando en laptops de 4 GB me llegaba a fastidiar, y no se diga si es que estaba ya en una posición considerable. Por último, y ya en un caso más extremo, puede que se te reinicie la computadora completamente. Aunque nunca me ha sucedido, si se pone la pantalla negra y después de unos segundos vuelve a la normalidad. Ahora bien, no significa que si tienes un módulo de 8 GB tendrás todo disponible para aplicaciones. El sistema consume de 1 a 2 GB dependiendo de la versión que tengas. La mayoría de los juegos actuales tienen como requisitos recomendados 8 GB porque ya consideran el impacto que tiene el sistema. Además, muchos de ellos recomiendan nada más aplicaciones o bien sistemas de 64 bits. Vamos con la parte de la optimización. Primero veremos el caso donde apenas cumples los requisitos mínimos para los videojuegos y cómo podemos enfocar esa capacidad que tenemos, sacarle más provecho a nuestra memoria y además cómo afectará esto a los FPS. Para este caso usaremos un programa llamado Razer Cortex. Este programa te permite optimizar la memoria RAM y los procesos que están ocupándola, teniendo la opción de que se habilite automáticamente al iniciar algún juego que tengamos listado. Para estas pruebas lo inhabilitaremos para hacerlo de forma manual y ver un antes y un después.
Cabe destacar que no es un patrocinio ni nada de ello, sin embargo es el programa que he visto que me da mejores resultados en este aspecto. Pues bien, podemos ponerlo a prueba con Fortnite. Con la finalidad de afectar lo menos posible al sistema en juego, me limité a tomar capturas de pantalla antes y después de hacer el boost de la memoria. Algo que no esperaba y sucedió fue que en configuraciones altas, en este caso todo en épico, la diferencia es mínima, y podría decir que casi imperceptible al jugar. Sin embargo, quise ver si la configuración afectaba también. Cambié todo en bajo tomando capturas antes y después del boost, y tuve un incremento ya considerable. A pesar de que mi monitor solo alcanza tasas de refresco de 60 Hz, aumentó de entre 80 a 85 FPS hasta 110 y alcanzando 120 en algunas ocasiones. Esto me da como resultado que la mejor manera de aprovechar el boost con el programa las memorias en cuanto a jugabilidad solo aplicarán para los equipos los cuales estén teniendo dificultades para correrlos de manera fluida, con configuraciones bajas. Vamos con el segundo caso. ¿Qué pasa si tengo memorias que superan los requisitos recomendados del juego? De manera que no nos preocupamos por este aspecto, pues déjame decirte que malgastaste un poco el dinero, sin embargo aquí te voy a salvar. La mayoría de las veces nos basamos en el número de frecuencia que sea lo más alto posible, teniendo memorias de hasta 4800 MHz, pero creo que las placas como la que yo tengo solamente soportan 4200. Sin embargo, pasamos por alto las configuraciones de la misma. Para este caso, una vez instalada la RAM, podemos entrar a la BIOS del sistema dependiendo del modelo de tu placa. Entrarás con F2 o la tecla suprimir o F12, varía un poco, investigaremos un poco. Buscaremos un apartado donde nos indique la velocidad de memoria. Las placas madre normalmente traen establecidos por defecto una velocidad de 2400 MHz. Y aquí es donde despliegas la lista donde vienen el resto de las frecuencias. Seleccionas la que corresponda a la que adquiriste y con F10 guardarás los cambios. Ahora el sistema estará aprovechando todo el potencial de tu RAM y por fin podrás decir que todo ese dinero que invertiste está bien puesto. Hay otros aspectos que influyen como la latencia o el dual channel que permiten mejorar el rendimiento de este componente, como lo es el caso del que mencioné anteriormente. Dual channel, según los benchmarks, ayuda al rendimiento en un 20%, gracias a los canales de transferencia, pero eso lo explicaré en otro video más dedicado al ser un tema que requiere más tecnicismos. Y es todo por hoy, chicos, muchas gracias, espero que ahora tengamos un panorama más amplio de la importancia de estos componentes y sus características que debemos considerar aparte del tamaño. Déjenme un like porque recuerden que si no tengo likes no como y como soy humano quiero comer. Gracias y hasta la próxima.